Hola a todos, bienvenidos a Cardiólogos una vez más. Estamos reunidos esta ocasión para seguir discutiendo y hablando de temas muy interesantes en la cardiología. Recuerden que este es un podcast dirigido a profesionales de salud y las opiniones que aquí expresamos no necesariamente expresan la opinión de TechSalud. Esta ocasión me gustaría mandar un saludo a la Universidad Autónoma de Baja California, a un grupo de estudiantes que están escuchando alguno de nuestros podcasts en su clase de medicina basada en evidencia. Un saludo a todos ellos. Doctor Erasmo. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en Cardiálogos. En esta ocasión tenemos a unas invitadas de lujo. La doctora Cecilia Britton Robles, quien es nuestra encargada del programa de cardiología pediátrica en TechSalud. Tenemos también a la doctora Cristina Aguilar, quien es también parte del equipo de cardiología pediátrica. Ellas son cardiólogos, pediatras, intervencionistas y ecocardiografistas. Es un placer tenerlas aquí y esperamos que nos ilustren porque sabemos que existe un gap, una brecha entre el crecimiento de los pacientes que están posoperados, que ahora viven más años, y el switch que se debe de hacer hacia la cardiología de adultos, ¿sí? Desafortunadamente en este momento, y esperemos que eso cambie en un futuro, no existen muchos cardiólogos que estén entrenados en el manejo de cardiopatías congénitas en el adulto. Para allá vamos, pero va a tomar mucho tiempo. Entonces es muy importante que los cardiólogos clínicos estemos bien familiarizados con los aspectos principales de las cardiopatías congénitas en los pacientes cuando ya alcanzan la edad adulta. Ceci, Cristi, un tema muy interesante que nos traen el de hoy, hablando especialmente de los pacientes con tetralogía de Fallot, pero no solamente eso, con tetralogía de Fallot operada o de postquirúrgicos. Vamos a empezar hablando un poquito de cuál es la incidencia de la tetralogía de Fallot y cómo ha evolucionado el tratamiento de estos pacientes en las últimas décadas, dónde estamos hoy. Gracias. Bueno, voy a empezar. Muchas gracias por invitarnos. La verdad es que un gusto y siempre compartimos ahí este piso de cardiología y ustedes nos apoyan muchísimo con todo lo de la parte del cardiópata adulto en congénitos. Entonces creo que hacemos una mancuerna muy importante y como dice el doctor Erasmo, eso es lo que se tiene que buscar, o sea, ya dejar de pensar en esta medicina individualista, sino colectiva y buscar el beneficio del paciente. Y es cierto que la cardiología de congénitos está creciendo muchísimo, como dice el doctor Erasmo, empieza a invertirse el número de pacientes que están llegando a la adultez ya operados, corregidos quirúrgicamente o por intervencionismo a la etapa del adulto y empiezan a ser menos los niños que nacen con cardiopatía congénita. Quizá esto un poco sesgado en países en donde cuando se detecta prenatalmente, pues se interrumpe el embarazo, cosa que aquí en México no sucede, pero empieza a haber esa inversión de la casuística. Entonces, ya dirigido a la tetralogía de Fallot, pues la tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita cianógena más frecuente del lactante. Ese es el número 1 de las cardiopatías congénitas cianógenas. Y cianógenas, pues como saben, es que tiene una disminución en el flujo pulmonar, que eso hace que tenga una hipoxia crónica y eso es lo que se tiene que corregir en el niño con cardiopatía congénita de tetralogía de Fallot. Eso es lo que se busca y hay muchas historias en la cardiología de congénitos y más en la cirugía de congénitos que tiene sus inicios desde los finales de los 30, es donde empieza a haber una innovación o a llamarse la atención en cómo empezar a corregir cardiopatías congénitas y no es sino hasta los 60 en que la tetralogía de Fallot empieza a ser en un principio no corregida, o sea, no se hace la corrección de la enfermedad, sino que se empieza a paliar. Primero con fístulas, manteniendo el flujo pulmonar para esos niños que nacían azules, y después ya a finales de los 60 empieza a haber la corrección completa, que era pues sellar el tabique interventricular, terminar de septarlo y ampliar el tracto de salida del ventrículo derecho para entonces permitir el flujo hacia los pulmones. Y ahora estamos viendo pacientes que en los 60 se operaron y están llegando a esta etapa de la adultez.
¿Cómo llegan, Ceci, cómo llegan, Cristina, los pacientes que han sido operados y que alcanzan una edad adulta? Sabemos que en general, de manera general, alcanzan la tercera década de la vida muy frecuentemente, de acuerdo a los tiempos de que hablaba Cecilia de la evolución de la cirugía. ¿Cómo llegan estos pacientes a esas edades? Sí, gracias por la invitación. Como bien dice Ceci, la evolución en la cardiología pediátrica y el tratamiento que ha empezado a hacer a etapas más tempranas, antes con los procedimientos paliativos y ahora la corrección total, incluso en los primeros 6 meses de vida de los pacientes, hacen que la calidad de vida aumente y la supervivencia de estos pacientes que llegan a estos años, 30 años, con buena calidad de vida. La corrección ahora es una corrección total y esto permite a estos pacientes desarrollar esta buena calidad de vida y llegar a los 30 años. Sí, con un seguimiento, eso definitivamente tiene que ser durante todos estos años. Inicialmente, cuando se corregían a edades tempranas, ya no les dábamos seguimiento y se perdían estos pacientes. Y son pacientes que al final llegaban a los 20, 30 años con falla cardíaca, presentación de arritmias. Sin embargo, ahora hemos aprendido con el tiempo que tenemos que dar este seguimiento prácticamente por vida y hacer este traslape en un paciente que es pediátrico, ahora a verlo a un paciente adulto que va a tener comorbilidades de un paciente adulto como cualquiera que no tiene una cardiopatía congénita, pero en general alcanzan una buena calidad de vida con este seguimiento a largo plazo y a veces requieren una o más intervención durante pues estos años, ¿no?, de seguimiento durante la... Claro, porque haciendo la aclaración, o sea, a pesar de que se menciona como corrección total, en la cirugía tiene sus, digamos, sus puntos débiles. Por ejemplo, el tema de la insuficiencia pulmonar persistente, ¿no?, que es la base de lo que en el futuro va a presentar el paciente: dilatación ventricular derecha, disminución de la tolerancia al ejercicio, etcétera, y ya eventualmente en casos raros también pues alteraciones de la válvula tricúspide por dilatación ya sea por colocación de marcapasos postquirúrgico o por dilatación funcional, y en casos también poco frecuentes, pero también puede presentarse la dilatación de la raíz de la aorta. Habitualmente es así, yendo con esa pregunta, que nos hubieras explicado un poquito, ¿qué se les hace quirúrgicamente a estos pacientes Bueno, en su edad temprana y que les ha dado esta sobrevida? Especialmente ahora, sé que ha habido diferentes técnicas, pero más recientemente, ¿cuál es el estándar? Bueno, un poquito nada más yéndonos para atrás, saber que la tetralogía de Fallot se compone de 4 alteraciones anatómicas. La principal, o la que va a marcar el comportamiento clínico del paciente, va a ser qué tan obstruida está el paso de la sangre no oxigenada a los pulmones. Ese va a ser lo que va a marcar qué tan severa va a ser la enfermedad, porque hay un espectro desde la más noble de la forma de presentación, en donde es una estenosis nada más leve de la válvula pulmonar, hasta la forma en donde no se desarrolla la conexión que hay entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, y es una atresia. Entonces, en ese rango de posibilidades, al tener esa obstrucción en el tracto de salida del ventrículo derecho, pues hace que el ventrículo derecho tenga que vencer esa resistencia, entonces se hipertrofia. Entonces tenemos, aparte de la obstrucción, la hipertrofia del ventrículo derecho, una comunicación interventricular, y por el origen embriológico del tabique interventricular, que tiene un movimiento o una desviación del mismo, pues hace que parte de esa desviación hace que la aorta nazca un poco cabalgada hacia el lado derecho. Entonces esos son los componentes y eso es lo que se tiene que corregir. Entonces realmente la corrección, o lo más importante de eso, es cuánto se amplía el tracto de salida del ventrículo derecho, porque si es algo leve, pues solamente se amplía un poco la válvula y se preserva, pero si es algo muy, muy severo, entonces a veces se tienen que hacer ampliaciones muy importantes. Y ese es a largo plazo lo que hay que definir cómo tratar, porque yo siempre les digo a los papás, ante una situación que vamos a corregir, viene la contraparte de qué vamos a sacrificar con esa corrección, y el sacrificio va a ser que va a quedar pues realmente un túnel que va a permitir ahora sí el flujo hacia los pulmones, pero no va a haber la forma de contener el regreso de esa sangre hacia el ventrículo derecho. Entonces empieza a haber, como dice el doctor Erasmo, un regreso o una insuficiencia
de la válvula pulmonar, que es inexistente a veces porque se amplió tanto que queda literal sin contenerse, y entonces ese ventrículo derecho, así como expulsa la sangre, también regresa y empieza a haber una dilatación de las cavidades derechas por esa insuficiencia pulmonar. Antes se pensaba que esto no tenía mucha implicación, o sea, que dejar esa insuficiencia pulmonar y ese ventrículo derecho así con esa sobrecarga, que tal vez no era tan inconveniente, pero últimamente se le ha dado mucha más relevancia a la función del ventrículo derecho y cómo eso implica la función en totalidad cardíaca, ¿verdad? Pero en cuanto a la evidencia específicamente de las técnicas, ¿sabemos si hay algo que ha sido diferente o que ha marcado diferencia en qué se hacía antes y que ahora es un poquito mejor? No sé si tienes algo, Cristi. Sí, como bien dice Ceci, creo que la intención de la cirugía a edad temprana es mejorar el flujo pulmonar. Esa es la intención primero y depende de la presentación, si se ofrece algo paliativo o se va a corrección en la primera cirugía. Y aunque la insuficiencia pulmonar está libre, o sea, como explicaba Ceci, pasa la sangre pero no hay quien la contenga y regresa. Lo que hemos visto, yo creo que parte de lo fundamental ha sido el seguimiento, porque incluso los parámetros que ahora nos llevan a poner una válvula pulmonar es ver precisamente lo que dices, la función de ese ventrículo derecho, lo que va tolerando, y muchas de las veces es prevenir, no ya llegar hasta el máximo donde el paciente ya no tolera esa insuficiencia, sino antes darnos cuenta, apoyándonos con estudios de imagen como resonancia magnética, para no llevar al máximo a una falla cardíaca o presentación de arritmias para que el paciente sea sometido a una colocación de una válvula, ¿no? Creo que definitivamente las técnicas quirúrgicas que ahora se implementan van en relación también a la presentación que tiene el paciente. Cuando se logra preservar la válvula pulmonar, incluso ellos a veces logran o tratan de dejar una válvula pulmonar fabricada, que ellos mismos con el pericardio tratan de colocar para evitar esa insuficiencia pulmonar libre y que este estado de afección al ventrículo derecho por esa insuficiencia se detenga o la tratemos de prolongar un poquito más. Incluso dejando algo de gradiente por ahí vi, ¿no? Exacto, a veces no resuelven totalmente la obstrucción por completo, sino amplían el tracto de salida lo suficiente como para que tenga buen flujo, pero tratando de dejar algo de contención y que este ventrículo derecho no nos vaya a sufrir. Claro, lo hemos visto por ahí algunos pacientes que en vez de eliminar la válvula como tal, sí, le hacen un parche por un lado de la válvula para que esté pasando y que contenga sí, fabrican una válvula como sí, muy artesanal y hacen con pericardio o con parches sintéticos, claro, una monovalva o valvas para tratar de contener un poco el flujo de esta válvula pulmonar. Y como dices, con un poco de obstrucción para que tampoco el ventrículo, a veces está acostumbrado a esta obstrucción todo el tiempo y al liberarlo también el ventrículo derecho sufre un poco, ¿no? Claro. En el postquirúrgico inmediato. Claro. Ahora, dentro de la evolución hacia una insuficiencia cardíaca, sabemos que por ahí en la tercera década de la vida el 50% de los pacientes con reparación de tetralogía de Fallot van a tener falla cardíaca de predominio derecho. Y el manejo de la falla cardíaca por tetralogía de Fallot no necesariamente cae dentro del manejo y la estandarización que tenemos para el manejo de la falla cardíaca, ya sea con fracción de expulsión conservada, con fracción de expulsión intermedia o fracción de expulsión reducida, es diferente, ¿sí? Porque el uso de diuréticos, el uso de vasodilatadores puede hacer caer el gasto ventricular derecho. Entonces, es todo un tema el tratar una falla cardíaca en tetralogía de Fallot, ¿no? Reparado de tetralogía de Fallot. ¿Cuál es el abordaje aproximadamente, o bueno, más o menos el que ustedes utilizan en estos pacientes? Sí, realmente existen parámetros. A mí me gusta mucho esta área porque sigue habiendo innovaciones y sigue habiendo cambios de criterios. O sea, es algo que dinámico. Es muy dinámico y lo que ahora es una verdad, mañana va a ser una mentira, ¿verdad? Entonces, realmente ahorita nos basamos, por ejemplo, para determinar qué paciente va a ser candidato ya para
poner de una u otra manera una válvula en el tracto de salida del ventrículo derecho, pues hay ciertos criterios. Uno se basa en resonancia magnética, en donde se miden volúmenes, por ejemplo, qué tanto volumen maneja ese ventrículo, y cuando pasa el parámetro en base al peso corporal, al índice de masa corporal, entonces ya es un criterio. También la fracción regurgitante, qué tanto regresa esa insuficiencia pulmonar al ventrículo derecho. También el cambio en el electrocardiograma, o sea, todo el seguimiento que damos al paciente es multifactorial, multidinámico, multifacético, porque necesitamos ver cómo está el ritmo cardíaco, cómo está la fracción de eyección, cómo está la fracción de insuficiencia. Todos esos, cuando se juntan como un rompecabezas, entonces ya llega un punto en que determinas que ese paciente, antes de que manifieste clínicamente la insuficiencia cardíaca, debe ser llevado a una cirugía o a un procedimiento, ya sea intervencionista o quirúrgico, para cerrar o limitar esa insuficiencia. Claro, son pacientes que requieren de seguimiento continuo, ¿verdad? Exactamente. Sí, una vez que desarrollan insuficiencia cardíaca, su mortalidad, su morbilidad aumenta muchísimo, ¿verdad? Entonces, la idea, como en todos los tratamientos que intentamos implementar, es tratar de hacerles el tratamiento antes de que sea demasiado tarde. Y ese es un punto muy controversial de decisión, especialmente en estos pacientes, que ahora yo creo que sí debería de quedar muy claro en la plática, que ahora tenemos una herramienta gold standard para evaluar a estos pacientes. Tal vez antes, pues ya tiene varios años que la implementamos, pero todo paciente que desarrolla insuficiencia cardíaca debería tener una resonancia magnética cardíaca, por lo menos una vez, sí. Por lo menos para evaluar su tamaño, su volumen, su fracción de eyección, incluso fracción regurgitante e incluso fibrosis. Fibrosis. Exactamente. Entonces ese es un mensaje, yo creo, muy importante de esta plática, que todo paciente en el que haya que tomar una decisión debe de tener una resonancia magnética cardíaca, ¿verdad? Y en base a los datos que puedas obtener de ella y los síntomas, porque ahora veo que hay un poquito en los artículos que estuvimos leyendo, si el paciente es sintomático o no es sintomático, qué hacer, cuándo intervenir. No sé que tú tienes algún criterio, Cristi, o Ceci, algún criterio especial para cuándo intervenir al paciente. Pues realmente, como bien decía Ceci, hay varios datos que nos hacen pensar en que ya va a esa colocación de esa válvula, cirugía o intervencionismo. Sin embargo, como bien dices, la clase funcional o el estado clínico del paciente también es un dato muy importante. Si bien dicen que independientemente de la clase funcional, si los estudios de imagen apoyan a que este volumen del ventrículo derecho ya está en los 140 mililitros por metro cuadrado o hay cambios electrocardiográficos o presentación de arritmias, independientemente de la clase funcional, y aunque el paciente esté asintomático, es un criterio inmediato de colocación o ir por esa válvula. Ahora, con síntomas, evidentemente estamos ante un paciente que ya tiene datos de repercusión de esta insuficiencia pulmonar y pues ahí no hay duda, ¿no? Más bien, como dices, es el paciente asintomático, que la intención del seguimiento es eso, no llegar a esos datos clínicos de falla cardíaca para poder colocar la válvula. Pero si en el paciente asintomático hay criterios establecidos, incluso han ido hacia abajo los mililitros que se toman en cuenta para colocar esa válvula. Antes eran 160, vamos 150, 140, y hay muchos pacientes que en 120 mililitros ya decimos hay que ir a colocar la válvula. Un paciente que ya está en las edades de 18, 20 años, 16 incluso, hay que ya proponerlo para un cambio, una colocación de válvula más bien. Ahora, sabemos, voy a poner el ejemplo de lo que utilizamos los cardiólogos de adultos, es el procedimiento del TAVI. Es un procedimiento que está bastante estandarizado, ¿sí? En su planeación, en su planeación y en su ejecución. Entiendo que en el caso de la válvula pulmonar no es tan estandarizado como tal y técnicamente es más complicado. Al parecer, la posición de la arteria, el tamaño de la arteria no siempre son iguales, no hay calcificación. Acá en el TAVI la calcificación sirve de anclaje para la válvula. Platícanos un poquito de qué tan diferente es técnicamente, qué tan complicado es.
Sí, realmente es una muy buena pregunta porque la tetralogía de Fallot, pues la mayor parte de las veces se tiene que individualizar. ¿Por qué? Porque los tractos de salida son en múltiples estructuras, formaciones, etcétera. Entonces, eso nos ha ido incluso a mí en lo personal posponiendo el indicar la colocación quirúrgica de una válvula porque siguen habiendo innovaciones en ese aspecto. O sea, el tracto de salida del ventrículo derecho en el Fallot a veces es muy amplio, ¿sí? Hablamos a veces de anillos que miden más de 30 milímetros. Entonces, eso hace que muchos de esos pacientes no sean candidatos ahorita, así a una colocación de una válvula de las que actualmente ya tenemos en uso de rutina, ¿no? Rutinario. Pero están habiendo ya la salida o la experimentación en pacientes con tractos de salida muy amplios con nuevas válvulas. Entonces también lo planteas ante un paciente y le dices, bueno, existe ya la necesidad por criterios de poner una válvula. Ahorita la única opción que tenemos es quirúrgica, pero estamos a punto de tener ya al alcance una válvula para esos tractos de salida del ventrículo derecho amplios, pues obviamente que quieres esperar a ver si puedes hacerlo por medio de intervencionismo en esos pacientes. Entonces realmente creo que en lo personal estamos como empezando a empujar a llevarlos de manera percutánea o por intervencionismo a esos pacientes para darles el tratamiento. Cada paciente, les digo, va a ser diferente. Algunos tienen el tracto de salida de una manera tan especial que se puede colocar la válvula en una primera intervención. Hay otros que se tiene que preparar la zona y entonces se ponen stents para que tenga como un armazón en donde aterrizar esa válvula. Y hay otros pacientes que incluso no tienen válvula y no tienen un tronco nativo, sino que tienen un tubo sintético en el cual, pues con los años se fue ya calcificando, se fue haciendo pequeño y entonces eso es también un reto, el cómo ampliar esos túneles que por tiempo ya fueron quedando pequeños y ahora pues en lugar de hacer un recambio de ese túnel quirúrgico en una reintervención en donde hay muchas adherencias, pues cómo llevarlos a una ampliación por medio de stents y después de la colocación de una válvula. Tenemos paciente con una tetralogía de Fallot reparada que llegó a los 20 o 30 años de edad y está teniendo síntomas por insuficiencia cardíaca, se le hizo la resonancia, está un poquito dilatado. Entonces tienes que tomar la decisión de hacerle algo y al día de hoy puedes operarlo o puedes ponerle una válvula de forma percutánea. Y hablando de la válvula de forma percutánea, no es algo nuevo, Ceci. O sea, yo por lo que estuve viendo ahí en el 2020 fue que se colocó la primera... 2010. 2010, pero de forma experimental un poquito todavía más atrás, ¿verdad? Entonces, hablando especialmente de lo que se hace hoy, al día de hoy aquí en México, ¿qué podemos hacer o qué es mejor para el paciente, independientemente del tema técnico, que ya lo recalcó un poquito Erasmo? Pero independientemente de eso, al día de hoy, aquí en México, ¿un paciente se puede operar, se puede poner válvula? ¿O cuál sería mejor para él? ¿Cómo lo plantearías a tu paciente, a la elección? Sí, como bien decía Ceci, ahora con el advenimiento de nuevas válvulas y la selección del paciente es muy importante, como dices. Escoger al paciente que sea buen candidato a la colocación de esta válvula. La realidad es que plantearle a un paciente y a la familia la colocación de una válvula, cirugía versus intervencionismo siempre que se pueda, las dos se pueden hacer actualmente en nuestro país. Están disponibles las válvulas, ¿Y tenemos argumentos para decirles que tal vez que es mejor ponerles una válvula que una cirugía? ¿O argumentos para decir que es mejor que se opere en este momento aquí en México que ponerle una válvula? No sé cómo estamos en esa discusión al día de hoy. Sí, yo creo que es un tema bien importante porque ahorita que dices, las colocaciones vienen desde hace mucho tiempo.
En nuestro país vamos atrasados, obviamente, en la llegada de muchas tecnologías y me imagino que ahora TAVI es una rutina también el uso, pero hubo un momento en donde era sumamente difícil conseguirlo y como tal, entonces es una terapia muy cara. Yo creo que en ese momento estamos aquí en México, o sea, la existencia de las válvulas de manera percutánea existen, o sea, está presente, sin embargo, es una terapia sumamente cara a la actualidad, que yo me imagino que cuando empiece a ser ya rutinario, entonces empieza a ser ya más accesible para cualquier paciente. Cuando haya más válvulas cuando haya más implantaciones, claro. Entonces, ahorita sí tenemos esa limitante, por ejemplo. Y desde el punto de vista de resultados, desde el punto de vista resultado de la intervención, o sea, sí. el resultado de la cirugía o el resultado de la válvula percutánea. Quisiera hacer mención, aquí en TechSalud pusimos una válvula Melody en una paciente dentro del programa social que tenemos de Corazones Invencibles y fue un paciente de éxito, ¿no? Se han implantado un par de más, creo que aquí en Nuevo León. Tiene mucha experiencia el Instituto Nacional de Cardiología en la colocación. El doctor García Montes, Juan Pablo Sandoval, el doctor Zaval están haciendo un excelente trabajo en eso porque están colocando tanto Melody como Sapiens, que son las dos ahorita que están al alcance. Y vienen nuevas válvulas, que son las que les comentaba para estos tractos de salida muy grandes, Harmony, hay varios Venus que entonces empiezan ya a ser una realidad. No todavía para nosotros, todavía estamos en ese proceso en donde necesitamos traer un implantador que tenga la experiencia y todavía está en el proceso de ver los resultados, porque también pues no sabemos cómo va esa válvula que es sumamente grande a beneficiar, pero también afectar, por ejemplo, al sistema de conducción, ¿sí? A la movilización. Nos ha tocado ahorita en los congresos internacionales y mundiales que hay casos en vivo de la colocación e incluso durante el caso tienen complicaciones en donde la válvula se va al ventrículo derecho y tienen que pasar a cirugía para ser resuelto. Entonces, sí empieza a ser ya una realidad, pero estamos en este punto expectante de ver qué va a suceder. Yo creo, y en base a lo que hemos leído, es que hay muy buenos resultados, obviamente, ante la aplicación de estas válvulas. Las complicaciones más frecuentemente no se asocian a la colocación de la válvula, sino que en el paciente adulto pues empiezan a ver las comorbilidades normales ante un proceso pues, de una cardiopatía congénita, que es la falla cardíaca, que son arritmias y que también dentro de la colocación de la válvula existe la posibilidad de que al ser un material sintético se infecte. Y aunque está reportado en un porcentaje muy bajito, existe, ¿verdad? Entonces, yo creo que a largo plazo, la sobrevida que está dando a estos pacientes que ahorita están en sus 30, 40 años, pues es a 10 años arriba del 85%, que es sumamente bueno. A los 10 años arriba del 85%, ¿verdad? Claro. Y pensando en que los resultados en estos pacientes, algunos puede ser que tengan una infección relacionada con la prótesis, algunos pueden llegar a tener arritmias y falla cardíaca. De las complicaciones técnicas agudas, por ahí vi que había el riesgo de compresión de las arterias coronarias. Y algunas cosas de estas, pero revisamos un artículo por ahí reciente que se publicó en el JACC, donde 2.500 pacientes fueron seguidos en un registro que han sido llevados a la colocación de este tipo de válvula, especialmente la Melody y Sapien, que son las que más están usando actualmente. Y ellos publican cuáles son los resultados. Hay que tener en cuenta que es un registro, es un estudio observacional solamente, pero es vida real, ¿no? De qué es lo que está pasando con los pacientes a los que se les pone esta válvula. ¿Nos podrías contar un poquito algunos datos de ese artículo? No sé si... Sí, como bien dices, es un estudio grande, son 2.500 pacientes de varios centros en Estados Unidos donde se hace ya la colocación de válvula pues rutinariamente, como decía Ceci. Es un registro amplio porque incluyen pacientes pediátricos de 13 hasta mayores de 60 años, o sea, es un rango amplio de edades de colocación de estas válvulas.
Y finalmente ellos se enfocan principalmente en el seguimiento a largo plazo en 3 cosas. Las causas de muerte, la reintervención y la infección, que como bien decíamos existe, aunque es bajo el porcentaje de pacientes, pero sí. En realidad los pacientes que tuvieron alguna complicación por el procedimiento, como bien dices, de los agudos, es esta compresión coronaria, y ahora como rutina se hace test coronario en todos los pacientes que van a esta colocación de válvula para ver que no exista esta posibilidad. Las causas de muerte que ellos encontraron realmente no están relacionadas al procedimiento, son pacientes, la mayoría adultos, mayores de 60 años, que incluso ni siquiera eran cardiovasculares las causas de muerte directas, sino otras asociadas a la edad más bien. Cáncer, Entonces, ¿no? cáncer, es un estudio muy interesante que ellos al final comparan los resultados tan buenos o tan exitosos como la cirugía, ¿no? Entonces, como bien dices, también la reintervención, más de 10 años libres sin ninguna reintervención los pacientes. Claro. Tenemos resultados tan buenos como la cirugía. Como la cirugía. Es no inferior. El demostrar no inferioridad es muy importante, sobre todo para la adopción de una técnica en el futuro. Exacto. Sí. Yo visualizo, no sé, es más pregunta que observación. ¿Realmente ustedes visualizan un futuro en donde las cardiopatías congénitas o la mayoría de las cardiopatías congénitas se resuelvan de manera percutánea? Ya tenemos comunicación interauricular, ya es un manejo percutáneo. La coartación de aorta es otro manejo percutáneo. Hace días hacíamos un procedimiento, un cateterismo coronario, diagnóstico con un ultrasonido intravascular. Y cuando platicaba con la familia, ellos esperaban que se le pusiera un stent al paciente. Y me dice, o sea que no le hicieron nada. Entonces yo me puse a pensar cómo, le dije, no, le hicimos un pequeño agujero en la arteria radial. A través de ese pequeño agujerito pasamos un catéter hasta el corazón que se está moviendo y que no solamente se mueve, está rotando y cambia de posición. Pasamos una guía. Vaya, captan la idea, ¿no? O sea, estamos haciendo cosas tan especializadas, tan sofisticadas, pero las hacemos tan seguido que perdemos un poquito la verdadera importancia de lo que estamos haciendo. Entonces, para mí, como papá de un niño que tiene una comunicación interauricular, el que me digan, oye, no le vas a tener que abrir el pecho, claro, no lo vas a tener que exponer a una infección, le van a arreglar la coartación de manera percutánea, pues es maravilloso, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista del familiar. Obviamente lo platicas con un cirujano y el cirujano te va a decir la comunicación interauricular tiene una mortalidad prácticamente de 0. Claro. Perfecto, sí, pero por ahí sabemos que no es lo mismo la recuperación, el tiempo de recuperación, etc. De igual forma sabemos que es posible hacer shunts de manera percutánea también, o sea, una perforación de una arteria hacia una vena, que también dices, oye, en una persona al que no estás abriendo, eso es maravilloso. Ustedes visualizan que en algún momento, la mayoría, quizás no todos, pero la mayoría de los problemas cardiovasculares congénitos llegan a ser resueltos, como una tetralogía pudiera ser resuelta por vía percutánea. Yo en lo personal, y era justo el comentario que hacía hace rato, ¿no? Yo veo cómo esto sigue creciendo y eso es lo mágico de la cardiología en congénitos, que cada vez hay más técnicas, cada vez hay más innovación. Justo cerramos una comunicación interauricular hace un par de días, la mamá está escribiendo, me dice, está inquietísimo, está en su casa, la cerramos por vía percutánea el jueves. Se fue a casa el viernes se fue a casa el sábado y ahorita el niño está haciendo vida normal, ¿no? Y era un defecto muy amplio de 28 milímetros, que es casi la totalidad del septum. Totalmente le cambias la vida a ese niño clínicamente y emocionalmente y a la familia, ¿verdad? Entonces, cosas que antes solamente eran resueltas por cirugía empiezan a ser ya parte del intervencionismo, pues una oportunidad al menos. Yo sí creo que cada vez hay más
procedimientos que están quitándole terreno a la cirugía. Incluso, por ejemplo, la derivación cabopulmonar total, que es la cirugía de Fontan, ya empezamos a ver en el mundo que se están completando esos procedimientos por vía percutánea. El cirujano ya deja una vía para derivar la vena cava inferior directo a la aurícula derecha y que todo el retorno venoso sistémico llegue ya a través de un stent a esa zona. Entonces, y son cirugías o procedimientos que en lugar de estar pues 15 días a lo mejor en una terapia posoperatoria con drenajes, porque son pacientes que les cuesta la adaptación, son pacientes que se van a los 2 días a casa. Entonces es algo a mí se me hace algo impresionante y la magia de esta parte. Grandes resultados, grandes avances, grande la cardiología, ¿verdad, Ceci? Entonces, vamos a ir terminando nuestra sesión de cardiólogos. Hay mucho que platicar, muy interesante. El tema de la cardiología pediátrica y los avances que tiene y su tratamiento en adultos es impresionante. Pero les agradezco, Ceci, Cristi, que hayan estado con nosotros, que hayan aceptado la invitación. Doctor Erasmo, como siempre, un gusto, un placer estar al lado de usted. Estar contigo, Luis. Y nos vemos en la siguiente sesión para más temas de cardiología. Muchas gracias. Gracias por la invitación. De nada.